y creemos que es como una buena forma de empezar, porque justamente esta idea de lo humano, eh, nosotros la vemos como en una doble, ¿cómo decirlo? Doble, estabilizada doblemente, digamos. Es como que hay todo un proceso de lograr la humanidad, porque se nos cuestionó la humanidad y en la época colonial, y eso después tiene una continuidad, podemos decirle colonialidad, más políticamente colonialismo interno o administrativamente, pero al mismo tiempo a un cierto grupo de indígenas o ciertas personas con ciertas prácticas se les ha deshumanizado constantemente a través de la historia moderna colonial y sus prácticas y conocimientos y saberes, pero también, y esta es nuestra como propuesta, también ha sucedido algo similar al interior de nuestras comunidades, que también se nos deshumaniza a quienes no cumplimos con los roles de género o los roles esperados de una comunidad reproductiva, por ejemplo. Bueno, también mencionar que nosotros somos mapuche, pero somos mapuche urbanos. También eso creo que es importante, Champurrias. somos champurria. No, tratamos de no... Yo hoy en día no vengo aquí a hablar en representación del pueblo mapuche, lo que les vamos a compartir más bien son conocimientos situados de personas específicas con las que nos hemos vinculado y que nos han enseñado y nos han compartido sus saberes. Y esos también son los que no, hoy en día nos han permitido y nos han estimulado para seguir pensando esta palabra Epupillán. Epupillán, yo esa palabra la rescato de una persona activista de VIH-Sida, sobreviviente de la dictadura en Chile, y también fue uno de los primeros activistas que durante los años 90 estuvo participando desde todo el movimiento de liberación homosexual, pero que ha quedado sumamente invisibilizado por toda esa historia. Willy Morales, que es una persona huilliche, es quien no solamente ha participado activamente de estos espacios, sino también ha, me ha compartido como en su comunidad todavía se recuerdan otras formas de nombrar a las personas que no nos sentimos identificadas con algunas políticas identitarias como contemporáneas, ¿no? Personas que en el contexto mapuche hay mucha resistencia a hablar sobre las personas LGTB y más, pero aquí también quisiera señalar que no, Pupillán no es necesariamente o no solamente un sinónimo de estas identidades contemporáneas. Es mucho más compleja el entendimiento de lo que Pupillán podría significar enlazado con nuestra cosmovisión, con nuestra epistemología. Epupillán, si lo traducimos en un término literal, podría significar Epu 2 y Pillán es un espíritu no humano. General, y eso es una discusión, porque hay muchas personas mapuche que son heterosexuales, que critican la palabra Epupillán y dicen de que eso no existe, porque las personas no tienen Pillán, sino tienen Puyi, un espíritu humano. Cosa que también a mí me hace pensar, pero yo respeto también cómo la comunidad de Willy ha nombrado a esta experiencia y se refieren a Pillán como, entienden que el Pillán es una fuerza que excede lo humano y que por lo tanto tiene relación con entenderse como parte del litrofil monnieno, o de la biodiversidad o la naturaleza. Y eso para mí fue súper estimulante y también una provocación para pensar como otherwise en el sentido de que Pupillán se conecta con entendernos como parte del litrofilmonien. Otra posible traducción de Pupillán podría ser, Pillán también significa volcán, a los volcanes se les nombra así. Entonces también eh, algunas personas dicen que Pupillán significa dos volcanes, a lo cual también hemos recibido, ¿cierto?, como las burlas de algunas personas en decir que nosotros no podemos ser como dos volcanes, pero compartiendo experiencias con otras personas, Pupillán, personas trans, personas no binarias o dentro de todo el espectro trans, hemos estado de acuerdo de que nos sentimos como dos volcanes o como con la energía destructiva y creadora que tienen los volcanes y que también exceden la escala de entendernos solamente con nociones que nos limitan a un régimen
de occidental de entender nuestra sexualidad, el género, nuestros deseos, quiénes somos también. Ujú. Por eso decimos que es una pregunta abierta. Y esto también, como decía Manuel, lo hemos encontrado en algún trabajo de archivo que hemos realizado. En específico, en el libro que yo escribí publiqué en el 2019, Aucane Pupillan Meu, exploro en mayor profundidad cómo yo voy navegando estos archivos coloniales y modernos, tratando de encontrar algunas palabras, algunos conocimientos, algunas historias, pero no me encuentro con mucho, la verdad. Solo hay pequeños fragmentos que han sido escritos por misioneros, antropólogos, psiquiatras en el siglo XX. Por lo tanto, hay un largo proceso de deshumanización. Hay también en nuestra historia, tratando de buscar a nuestros ancestres, nos hemos encontrado con la patologización de nuestras personas, de nuestra gente antigua. Y también mirando algunos grabados, por ejemplo, nos hemos hecho estas preguntas que otras feministas indígenas de otros pueblos hermanos también se las han preguntado. Es de si el patriarcado o el heteropatriarcado existía antes de la colonización o vino con la experiencia de la colonización. Eh, Desde mi punto de vista, esto me queda todavía como una pregunta abierta. Creo sí que posiblemente hay una especie de entronque patriarcal entre la sociedad española y también los hombres mapuches que lideraron, ¿cierto?, la guerra y que también mediaron los pactos de reconciliación durante esos siglos. Pero eso más bien para mí personalmente y creo que para la comunidad no nos interesa mayormente quedarnos encapsulados en el pasado, sino más bien es redirigir esta pregunta sobre cuál es el lugar que nosotros tenemos hoy en día político en términos de los procesos de autodeterminación y qué implicaría eso. Pero tratando de buscar ancestres, tratando de buscar nuestras historias fragmentadas, nos hemos encontrado con algunos personajes dentro de nuestra historia mapuche. Uno de ellos es Seferino Namuncura, que fue hijo y nieto de dos grandes caciques en territorio de Puelmapu, en Argentina, que vivieron el proceso de la campaña del desierto. Seferino Namuncura era el hijo menor de este cacique, eh, Cal- eh, Calfucurá, y él fue dado a los padres salesianos para que Seferino se convirtiera en un hombre religioso de la religión católica. Seferino muere de tuberculosis. Él viajó a Roma, estuvo en Roma y murió allá. Nunca pudo volver a Puelmapu. Y parte del legado que dejó él como símbolo de un niño cautivo es que él decía, su lema era que quería ser útil a su gente, pero útil en el términos de ser servil y de también poder como ayudar al proceso de evangelización en las comunidades mapuche. Lo cual nos preguntamos hoy en día si Seferino Namuncura no hubiese sido captivo de esta colonialidad del género y también del espíritu, podríamos decir, posiblemente hubiese tenido otro rol dentro de la comunidad. Y ese rol se conoce, según textos coloniales, como machihuey. No todas las personas que no nos sentimos identificadas con identidad LGTB o que no somos heterosexuales somos machi. Eso es importante decir, no es así, pero sabemos, según estas crónicas, que algunas de las personas que podrían ser nuestros ancestros tenían ese rol, algunas. Aquí hay otro archivo también del territorio de Puelmapu y vemos cómo, por ejemplo, el discurso estatal y la psiquiatría empiezan a patologizar a los cuerpos indígenas, tratando también de imponerles ciertas normas de cómo deben vestirse, cómo deben ser. Ese es un poco el horizonte civilizatorio que hasta el día de hoy nos ha mantenido con tanto borradura, tanto silenciamiento en nuestra historia y por lo tanto es tan difícil reconstruirla o también recuperarla. Por lo tanto, volviendo a los conocimientos de Willy, su entendimiento sobre Epu Pillán, nosotros hemos trabajado con la práctica del arte textil, entendiendo el textil, el huitral, como una textualidad también, como una forma de escritura, como podríamos decir, una textualidad indígena, en donde también podemos contar historia y nos podemos transmitir conocimiento. Entonces, gran parte de todos estos conocimientos, estas memorias borradas por toda la historia,
Estamos constantemente en recuperación, pero también creemos que es necesario hoy en día pensar en la creación. A través de nuestra práctica artística hemos ido descubriendo que diversas técnicas del mundo mapuche tienen diversas nociones que exceden la idea del pensamiento binario. Por lo tanto, también nos reivindicamos a nosotros como tejedoras. Eh, Principalmente mi familia Catrileo viene de una familia de tejedoras y desde ahí hemos aprendido y hemos compartido con otras personas esos conocimientos y nos ha permitido generar espacios de articulación política y también de una intervención al silenciamiento de la historia mapuche oficial. Y bueno, yo les voy a hablar un poco de cómo eso se aterriza o se convierte como en una teoría o en unos conceptos más teóricos que estamos utilizando para nuestro trabajo, metodológicamente, así como también teóricamente. El Poyugun no Trancan o la conversación afectiva cariñosa es algo que fuimos desarrollando en 2017 en conjunción con la comunidad con la Mesa de la Mujer Rural de Tolten, en una experiencia donde vivimos con ellas 3 meses. Hicimos registros, trabajamos, y luego de 2017, y esto después de 4 años, hemos sistematizado esas experiencias pensando en nuestras propias como ideas, pero también en nuestras lecturas. Esto está en inglés, disculpen, no alcancé a traducirlo porque es de mi investigación, pero como el Poyugun Nutranca, la conversación afectiva, se conecta con una empatía radical o con una empatía incluso que hemos llamado nosotros como empatía no humana, y que en el fondo esa empatía radical y ese kimun o conocimiento de Pupillán abre una temporalidad no reproductiva. Nosotros como comunidad tenemos como horizonte no reproducirnos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una comunidad indígena que no se reproduce? Nosotros creemos que no estamos necesariamente destinados a extinguirnos, sino que estamos también repensando qué es la producción y reproducción. Entonces el Peyugun Nutrancan, por un lado, el Nutram o la conversación tradicional es bastante patriarcal hoy en día, cómo funciona, hay una política de la voz patriarcal ahí, y nosotros como con el Peyugun, esta idea del afecto, podemos dislocar un poco la idea del Nutram tradicional, porque el Peyugun, si lo traducimos como literalmente, tiene que ver con hacer cariño, pero hacer cariño con la comida. Entonces nuestra experiencia nos mostró, nos enseñó que hacer la comida es un trabajo de mujeres y conversar es un trabajo de hombres. Entonces nosotros tuvimos que intervenir también en nuestras como formas de entender y practicar cómo hacer espacio para las voces de las lamien, las mujeres y también de las disidencias o de las personas LGTBQI más de las comunidades que se quedan apartadas. Y esta idea entonces es una especie de forma de vincularnos con la normatividad indígena, pero también llevarla a otro lugar, ¿cierto? Usando el mismo lenguaje. Y eso ha permitido que aparezcan, por ejemplo, otros conocimientos, otras formas de entender, solamente porque hay una escucha diferente. Creo que nos quedan 3 minutos. Ups. Bueno, vamos a pasar rápido entonces por esta parte más metodológica. Y la otra parte es Trafkin Kimunguitral, que es como el textil mapuche se ha convertido en el espacio donde esta conversación se da. Y aquí aparece esta idea como activa de una persona descentrada de lo humano y que en el fondo a través del textil nosotros hemos aprendido en la normatividad indígena cómo hay una vinculación interespecie, la oveja como una especie invasora, la tejedora es la que logra reintroducir a la normatividad, y como desde esa historia del textil hasta la misma práctica textil se convierte en un espacio de transformación. Entonces lo que estamos diciendo en el fondo que esta idea de ir más allá de lo humano es una experiencia activa que nosotros hemos encontrado que existe ese conocimiento y esa práctica en el textil mapuche. Ujú. En las formas, por ejemplo, de cómo sabemos teñir las fibras de las ovejas con fibras vegetales, con barros, con cortezas. Esos son todos conocimientos que hemos aprendido y que tienen que ver también con esa como relacionalidad con lo Exacto. no humano. Sí. Y bueno, lo otro que teníamos es más bien son imágenes.
les voy a pasar más rápido, que son formas de cómo es el trabajo, para que se entienda metodológicamente. Se podría entender como una autoetnografía o etnografía colaborativa, quizás. También usamos el video, la fotografía, ponemos nuestro cuerpo. Y algunos de los cuatro conceptos que para nosotros son como hoy en día como articuladores de nuestra práctica son estos cuatro. Rayunkulen, voy a partirme al revés. Raukuleishi significa constelación. Esa idea de nosotros también de cómo cuestionar la idea de familia tradicional y entendernos más bien como una constelación, como un principio de relacionalidad. La otra, el Rekifamen Lubun, que sería la construcción del pensamiento colectivo, es decir, entender que por la borradura de nuestra historia, de nuestros ancestres, nosotros sí tenemos que empezar a reunirnos, generar espacios de conversación y también de crear pensamientos colectivos. Tukulpantsugu, la memoria. Creo que es importante la memoria para nosotros poder generar espacio para que la gente mayor también se atreva a contarnos su experiencia y poder también recordar todo eso. Y por último, Rayunculen, que sería el florecimiento. Hoy nosotros creemos que es importante esto ya en términos más políticos hoy en día, de cómo nosotros como personas de Pupillán reivindicamos esta palabra y también cómo estamos redireccionando, ¿cierto?, este proceso también de autodeterminación con la idea del florecimiento. Quisiera, como para cerrar por el tiempo, de que gran parte de todas estas prácticas que le hemos compartido tienen que ver también con una idea de pedagogía basada en la tierra, que también han sido como algunas conversaciones que hemos podido aprender también de nuestra posición estando acá en Estados Unidos, a través de Indigenous Studies o también conociendo el trabajo comunitario de otros hermanos indígenas aquí. Esos son como ya más para cerrar, como preguntas ya, que a lo mejor podemos dejar temas para las conversaciones, pero eso, creo que ya estamos en el tiempo. Sí, y lo que no alcanzamos a mostrar son más bien imágenes de cómo estas ideas se materializan en videos, en exposiciones, pero también en intervenciones, Ujú. porque somos 5, entonces tenemos como esa capacidad de movernos por diferentes lenguajes también. Eso. Gracias. Gracias, Antonio y Manuel. Lamentablemente, Alison Ramay no puede asistir hoy por una emergencia personal. Así que vamos directamente a Ethan Madarieta. Voy a cambiar a inglés porque él va a presentar en inglés. Ethan Madarieta is an assistant professor of English at Syracuse University. His current manuscript, The Body is Not the Land, with not in parentheses, memory, translation, and territorial aporias, thinks with Mapuche poetry, philosophy, and political theory to unsettle Chilean settler colonial translations of land and body into territory, resource, and nation. So with that, I hand the virtual microphone over to you, Ethan. Muchas gracias a todos. Can I share my screen? Bueno, muchas gracias a todos, a Max Woods, para la invitación. Me llamo Ethan Madarieta, soy Assistant Professor de Inglés en Syracuse University. Y sí, voy a presentar en inglés, pero voy a leer algunas citas en español. Por favor, perdone mi pronunciación. I'll also refer to some Mapuche concepts, but will provide explication in the slides. I wish to honor the Mapuche and the knowledges of all of those scholars herein through careful study in the hope that by putting Mapuche Kumun and political theory into conversation with indigenous studies in the United States, that we might all work towards good planetary relations. I also want to acknowledge that I'm living on the lands of the Haudenosaunee, and I acknowledge with respect to the Onondaga Nation, past and present, firekeepers of the Haudenosaunee, as well as all the indigenous peoples and their kin who have been or have become a part of these lands and territories. May this acknowledgement be a call to action and a reminder to us with whom and on whose lands we live, so that we may strive to live in more ethical relations.
My talk is a truncated version of a scaffolded argument across 3 forthcoming articles. And while it's theoretically dense, I hope that the stakes will become clear. My paper is titled Todo es Mapu, on colonial object relations and settler metonymy. In it, I argue that restitution of indigenous lands by the Chilean state is impossible because of the prior colonial substitutions of tierra for Mapu and people for Che. I do so through a theoretical explication of colonial object relations that asserts reparation as an always violent ontological substitution, and by revealing that the underlying logics of settler dispossession as grounded in a metonymic operation that produces the associative matter between the proper colonial subject and its object of property. Finally, in an instance of cosmological specificity, I argue that the Mapuche knowledge or Kimun, that everything is Mapu, that Mapu is all matter, will always unsettle and undermine the settler metonymic operation, not only for the Mapuche of the Lof, but also for those Mapurbe of the Waria and global diaspora. For Mapu is everything is a non-essentialized cultural presence of Inarumen, which is defined here or described. So let us start briefly with a kind of genealogy of colonial object relations as regards territorial sovereignty and the rights to and of property in land. It is important to remember that colonialism was not the discovery of land, but its invention, not the discovery of indigenous peoples, but the invention of El Indio. This was the production of a difference in the matter and matter of relation between the state's jurisdictional conception of land and that of indigenous peoples. The performative force of this European colonial logic is precedented in the doctrine of discovery, a particularly Iberian modus operandi made by declaration of the church that is the crown. Discovery was a prior performative that enabled occupation and colonial governance, as well as set the ontoepistemological grounds for drafting state constitutions from which a republic's jurisprudence emerges. Put another way, this sovereign declaration acquired its performative force by the power of a precedential citation of the subject to subjugate, to make subjects and claim objects. This was equally true for Spanish colonization in the Americas, where, as Merriman writes, mere discovery of new lands by Spain and the undertaking of acts of symbolic possession on these lands, such as planting a flag, were sufficient to establish ownership rights. In possession of land by discovery, the transformation of land to property and resource and of indigenous peoples to Barbara or Indio were a translation into a colonial semantics with material effects. For example, it was ultimately Pedro de Valdivia who would, as Merriman writes, solemnly take possession of Chile for the King of Spain. To facilitate the performance of the discoveries, King Philip II enacted a law ordering that any Spanish discoverer would establish, quote, the necessary settlements and attend to, quote, populating the discovered land. These performatives, which are exemplified here, became law and law's reification of such performances, and thus indigenous lands were translated into Chilean territory, Mapu and land, Che and people, thereafter and Aporia, impassable. Impassable in part because this translation of land into property by sovereign precedential citation and its affirmation in and by law was also the seemingly contradictory matter of the conceptualization of what transforms land into possessible and exchangeable object thereafter, the removal of a thing from the state of nature, according to John Locke, and the labor by which that thing comes to be removed. And yet, Locke qualifies nature and labor according to Christian belief as a site of distinction between the civilized and the savage, to define what is in a state of nature and whose labor constitutes its removal, and thus property in land. The logic of these relations between land and indigenous peoples is a fundamental characteristic of capitalism's structure, for the very possibility of the extraction and exchange of global
resources simultaneously reifies land as an object, and in doing so expropriates resource and nature from a specific epistemological and territorial location and its human and more than human ecologies. This is to say, it is by the statement of the law that land is made sovereign by the state, and by which a relation with land is produced, not in or by a prior relation with land, in which we find, for example, the Mapuche concept of Mapu as everything, which I will elaborate below. This is an argument that the claims by indigenous peoples to territorial sovereignty within the law is a coerced response to an affirmation of capitalism's transformation of land into possessible object, but with the potential to carry with it the citational power of indigenous sovereignty as a precedential ecological relation, rather than, as is the case of the state, a solely performative utterance. The state's legal performative can thus be said not to emerge from a precedential relation with land, not a relationship with land at all, but from the imposition and violent maintenance of a juridical order upon indigenous peoples as a translation of land into possessible object by a metonymic operation via the associative matter of the indio with nature. Specifically, the discursive roots of the codified difference between Chileans, for example, and indigenous peoples were conceived at the site of the land and the body, which were seen to be metonymically related. The scholar Maria Fernanda Libro writes, "La corporalidad indígena se ha construido históricamente como un territorio de posesión y dominio, desde las violaciones a las mujeres acometidas por los conquistadores colonizadores hasta las orejas que los soldados cortaban para certificar la cantidad de indios muertos en combate. El cuerpo ha sido concebido a partir de una operación metonímica con el espacio a dominar." I argue further that possession and dominion over the indigenous body as indio was metonymic possession and dominion over land as territory. The physical and psychic marking of and possession of the body or parts of body became corollaries of the states taking possession of land, which remains true today. The colonial metonymy is the discursive precedent to a structural recursive dispossession of land and body, because it asserts not only this substitution of body for land, but that the substitution was made on the basis of some material, causal, or conceptual relation. It is through this metonymic operation, the state simultaneously conflates the indigenous body with land while materially severing the two. Metonymy is here an organizing colonial logic, as it first assumes and then asserts the significance of its objects and their relation. For example, in 1859, in the newspaper El Mercurio, the Mapuche were described as enteramente incivilizable, porque todo ha gastado la naturaleza en desarrollar su cuerpo, mientras que su inteligencia ha quedado a la par de los animales de rapiña. This association between the Mapuche and nature was also a direct discursive link to a distinction between the predatory and therefore threatening animal and the human through a mobilizable racial difference. Such was the production of associative matter between indigenous and nature by which settler metonymy operates. At the heart of this settler assertion is that the Mapuche must be removed from the land for settlers to possess the land, because they are dangerous to and outside of humanity, making logically impossible their acquisition of an object like land, colonially conceived. So let us now consider the affective process by which these semantic figurations are made. I'd like to do so by briefly turning to David Eng's article, Colonial Object Relations, where he reads Melanie Klein's theory of object relations in the process of repair. Eng complicates conventional readings of Kleinian repair by exploring reparation as a site for considering the affective division of, quote, liberal and indigenous subjects regulated by a colonial morality that is not the cause, but rather the effect of a process of repair, end quote. It is this latter move, the inversion of our common sense understandings of reparations,
where the process of repair is the production of this genocidal colonial morality that becomes apt for interrogating settler metonymy and territorial restitution. The proliferation of good and bad objects from the family to the nation, from mother to motherland, affectively transforms the substitutions of settler-object relations between land and indigenous as associated objects. In Klein's conceptual framework of the reparative process, quote, the attitude toward the natives, end quote, that is, genocide and the logics of elimination, was an expression of the child's, quote, fantasied attacks against the imaginary babies in the mother's body, end quote. In this colonial imaginary, the mother's body is the motherland, another metonymic substitution by which settler occupancy transforms indigenous territories into the nation as property of the sovereign state. In Klein's theorization, the settlers' desire to restore what was, quote, robbed, the wished for restoration, end quote, was not guilt with the intention to repair or restore lands to indigenous peoples, but rather because it had already asserted the completion of its genocide, colonial reparation, quote, found full expression in repopulating the country with people of their own nationality, end quote. This recursive process was not only a citation of sovereign precedent, but the production of a settler supplement. The supposedly complete elimination of the Indio that assured the presence of the settler required the continued presence of the Indio as a supplement. The settler's presence was contingent on the maintenance of substitutive genocidal reparative process. We might thus ask, given the simultaneity of settler metonymy and the state's reparative constitution of colonial object relations, what is the possibility of repair or restitution of indigenous territories by the state? In an instance of clear distinction, as indigenous peoples are not homogeneous, I turn to Mapuche Kumun of land as life, a Niwen, or living force, inclusive and constitutive of peoples, human and other than human, and the entwined realms of Athmapu. Philosopher Juan Yankulef Waikinau explains the meaning of Mapu not only as land and earth, but as Mongan, life, and the associative matter of Mapuche relations with land as everything. El pensamiento sobre el sentido de la vida o Mongan nos lleva a plantearnos sobre el concepto de la materia. El concepto materia en Mapuzungún no tiene una palabra específica, por eso hemos propuesto la palabra Mapu. Todo es Mapu, dicen los Quinche, todo es tierra. Y como dijo un científico Winca, nada se pierde, todo se transforma. Que en la ontología mapuche se puede decir, nada se pierde, todo se vuelve Mapu. Here, not only is everything land, but transformation itself is becoming Mapu. As epistemological foundation for thinking object relations and the associative matter of metonymy, the matter of land as Mapu means restitution by the state is impossible, but becoming Mapu is inevitable. The distinctions between nature and property evoked in settler colonial object relations, which produce the possibility of a removal from nature and thus the divide between the human, non-human, and genre of human, are here rendered unintelligible, for such assertions cohere solely within a colonial semantic field, performatively materialized. An ongoing response may be to continue refusal of legibility by the state, a refusal to translate lands and peoples into the terms of the state, and sustainment of inarumen we continue to see in Mapuche poetry, performances, and direct political actions. Thank you so much. Thank you very much, Ethan. Gracias a Sara, Cristina, Antonio, Manuel y Ethan. Creo que mejor primero vemos si hay preguntas en el público. Yo, por supuesto, tengo mis preguntas, pero mejor ver si alguien... Sí, voy a pasar el micrófono. Hola, me interesó mucho el panel en general, así que, pero tengo una sola pregunta por el momento. Seguramente me van a surgir otras, pero es una pregunta para Antonio y para Manuel. ¿Me escuchan?
Me preguntaba lo siguiente, en una de las fotos que mostraron, estando en la práctica de arte textil mapuche, estaban trabajando y también había una computadora al lado que tenía una fotografía de un textil. Y luego también dijeron que hacen video como una de las prácticas artísticas y de las intervenciones. Y me preguntaba si tienen alguna reflexión o práctica en donde, además de plantear esta especie de pensamiento, acción decolonial en relación con el textil mapuche, si también tienen algún pensamiento o práctica en relación a un modo de trabajar con estos nuevos medios y nuevas tecnologías de la cultura algorítmica y demás, desde un pensamiento también decolonial, en el sentido de si la tecnología digital, en este caso, por ejemplo, el video, que asumo que es video digital, quizá no, o la computadora allí, es solamente trabajada de modo instrumental o está incorporada una reflexión decolonial en relación con la cultura algorítmica, por ejemplo, en la que todos vivimos, querrámoslo o no, en algún sentido, en muchos lugares. Muchas gracias por la pregunta. No tuvimos tiempo para llegar justo a eso, así que gracias por la pregunta, porque nos faltó mencionar eso al final. Y también me hubiera gustado mostrarle un poco más de imágenes, pero básicamente entendemos que nosotros somos Ñeré Café, tejedoras, y desde ese lugar entendemos que el video es también una forma de tejer, pero de manera, digamos, contemporánea, entre comillas. También lo mismo con la escritura. Nosotros como comunidad también hemos escrito colectivamente y entendemos que esa práctica también es como una manera de huitral, el tejido. Entonces se expresa así. Trabajamos harto con video ensayo, básicamente video experimental. Por ejemplo, hay un video que a lo mejor después les podemos compartir los links, pero se llama King el Ayafpun, como un océano sin fronteras. Y ese video lo hicimos a distancia durante la pandemia. Nuestras hermanas allá en Chile, en Picumapu, Collasuyo, tejieron unas piezas textiles. Nosotros acá también en Territorio Cumillay tejimos unas piezas textiles y como estamos, lo que nos une, pese a que estamos divididos geográficamente y separados por estas fronteras de los estados-naciones, honramos también que estamos en el mismo cuerpo de agua que el Océano Pacífico, como un Futalafken, un gran cuerpo de agua. Entonces arrojamos nuestros textiles al océano como ofrendas para el Futalafken. Y ese es un video que hicimos, por ejemplo. Y ahí trabajamos con poesía. Yo sé Mapuzungún hace como 12 años. No crecí hablando Mapuzungún, pero también fue parte de como interesarme como en el movimiento mapuche contemporáneo. Durante mi adolescencia y ya cuando empecé a estar en la universidad, empezar a ver cómo gente de mi edad un poquito mayor empezó a ser perseguida políticamente, morir, todo eso, por el Estado chileno, ¿cierto? Son también experiencias que me marcaron más joven y que hoy en día también las puedo nombrar así. En ese momento no sabía, no tenía lenguaje para nombrarlas. Porque en mi familia había mucha vergüenza de decir que éramos mapuche. Entonces, sí, no sé si tú quieres agregar algo. Sí, volviendo a la pregunta como del algoritmo, bueno, el textil es un algoritmo muy básico y nosotros lo que descubrimos es que el algoritmo no era solo binario, sino que hay algunas técnicas específicas que funcionan de A3, de A4, de A6, de A5. Y desde ahí nosotros hemos planteado como una crítica y una transformación dentro de nuestras comunidades cercanas primero y luego con el trabajo un poco más abierto, que nosotros no venimos con esta idea de afuera, sino que les decimos que en nuestra misma cosmovisión, cosmología, como le queramos decir, hay otros órdenes, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, el video también, yo creo que al principio el video lo trabajamos más como video ensayo, muy discursivamente, pero ahora últimamente estamos ya pensando cómo tejer con el video en términos muy metodológicos, como de la En el edición, montaje, del sí. montaje, que tiene que ver con cómo también esa forma de tejer el tiempo, por
porque es como el tema del video, ¿no? Como el tiempo. Entonces, cómo interrumpir ese tiempo, cómo cambiar la linealidad del tiempo. Y por otro lado, la otra parte de la reflexión es que estamos colaborando con artistas, de hecho, Anishinaabe, que son programadores y científicos y artistas indígenas, y estamos trabajando con inteligencia artificial ahora en un proyecto que va a salir en un par de años, yo creo, sobre cómo programar algoritmos fuera como de esta idea racista y colonial que tiene la inteligencia artificial, ¿cierto? Si es que es Entonces, si es que posible. es posible, en eso estamos trabajando colectivamente, y eso es muy interesante porque es una cosa que ninguno de los dos o nadie de la comunidad maneja esas tecnologías, pero sí al encontrar como estas como vínculos transindígenas o transnacionales, también nos ha permitido como volver a esas preguntas como con otras herramientas. Pero claro, es algo bien importante porque como decía quien preguntó, el algoritmo es como la estructura incluso de la economía hoy en día acá en nuestro mundo, ¿cierto? Sí. Gracias por la pregunta. También solo quiero agregar o confirmar, Antonio y Manuel, muchos de los videos de ustedes de la comunidad están disponibles en YouTube y el Internet, ¿cierto? Tenemos canal de Vimeo. Eso, así que si quieren ver más de los videos, están disponibles. Ya, otra pregunta. Ya. Perdón, para las chicas de acá no me sé vuestros nombres, pero ya que Maxwell empezó con un problema de traducción, ¿cierto? Quería preguntarles a ustedes la traducción que hacen de buen vivir, porque me llama la atención que en Playthought, aunque mi inglés no es bueno, no veo el mismo concepto. Quizás que expliquen, me podrían ayudar un poco en esa traducción, que hay en ese paso. Gracias por la pregunta. De hecho, son dos conceptos diferentes. El primero viene de una comunidad cachiquel que se llama el buen vivir, y luego place thought viene de una, creo que es antropóloga, si mal no recuerdo, Anishinaabe, y ella tiene su propio sistema teórico que se llama place thought. Y pues ahí la traducción sería como lugar pensamiento, pero son dos conceptos distintos. Gracias. Otras preguntas. Ya, Andrea. Gracias, Maxwell. Es una pregunta para Ethan, te la voy a hacer en español, Ethan. Si te entendí bien, de alguna forma planteas que no es posible devolverle tierra a un pueblo, una comunidad que no cree en la posesión de la tierra, ¿no? ¿Voy bien hasta ahí o...? Entiendo, pero es posible que Maxwell traducir, porque You say something like that it's not possible to give back land to people who doesn't believe in possession of territories? Something no, like that? No? no. What I'm thinking of is that the translation of land or tierra by the state is a conception of land as a property and resource. As such, that conception is not a return or a restitution, but a reification or a duplication of the logic of the state. So what I'm saying is that— How could you state that logic? I don't really get that point. Because, I mean, you got a political problem that's very violent right now, and that you need a political solution, no? So how would you address the thinking of this problem with your, how could you, like, I mean, how would you rethink the problem of possession? Yeah. So I don't have an answer for how that works, but what I do see is that in, say, Mapuche poetry, or the ongoing hunger strikes, or like the work of Manuel y Catrileo Carrion, like these things are sustaining a knowledge about a relationship with land that is actually precedential prior to state sovereignty. So I think what I'm saying, and what many indigenous scholars in the US, like for thinking about native land back, is
is that yes, there needs to be a kind of response to the state in terms legible to the state, but that cannot be the end of activism itself, or the end of the kind of demands, or else it's always going to be subsumed within the logic of the state itself. So in addition to, say, working on policy, there also needs to be an epistemological continuation of relations with particular territories by indigenous peoples. So I'm not saying that other kind of recognizable activisms in relation to state policy should be abandoned, but that in combination, there needs to be a continuance of these other forms of relation that may not be, and in fact should not be, legible to the state itself. I would like to add something onto that awesome question. And I think this is, voy a traducir al español en un momento. So there's a part of the otherwise framework that is kind of absent here so far, and that is the Black Studies portion of otherwiseness. Y lo que aquí carece es el estudio afroamericano, la teoría de lo otherwise en ese campo teórico, ¿no? Y I think, to Ethan's point, the question often comes up, well, this isn't giving me an answer to a problem, and that is correct. I don't think otherwiseness is charged necessarily with that. And to give a brief example, in the United States, there's been a long discussion about reparations for people that were enslaved, Black slaves, and giving land back to indigenous, and those things they enter in conflict. Because it's using the same logics of the state, there is no way to, justify that or solve that. Entonces, si pensamos en las reparaciones que según muchas personas se le debe a la comunidad afroamericana que ha sido esclavizada, en comparación con el tipo de reparación, el land back que se debe de hacer con los indígenas, entramos en un problema, ¿verdad? Porque los dos conceptos entran en conflicto. Entonces, yo creo que otherwise nos ayuda a encontrar momentos de conmensurabilidad y no tanto en entrar a veces en el pánico de decir, tenemos que hacer algo porque es violento, tenemos que hacer algo porque la gente está muriendo. Y es muy cierto, pero yo creo que ese pánico que nos entra detiene la exploración de un mundo diferente, ¿no? Y hay gente que está haciendo el muy importante trabajo de encontrar soluciones, pero aquí estamos haciendo otra cosa, no podemos hacerlo todo, ¿verdad? So I think that otherwiseness allows us to kind of siphon off a space where we're thinking in more drastic, new conceptualizations that break away from colonial logics and state logics, while other people are doing extremely important work of solving problems right now with the tools that we have. Thank you so much for that supplement. I really appreciate it. Gracias. Creo que Antonio y Manuel veo su mano también. Hola, gracias. Sí quería decir algo. Me parece muy interesante la pregunta y las respuestas, y creo que estoy muy de acuerdo que falta como la epistemología, sobre todo como de pensar la blackness, ¿cierto? La negritud, y cómo entra en juego aquí también, pensando sobre todo, por ejemplo, Chile, un país tan anti-blackness y tan racista contra las personas de color un poco más oscuro, ¿sí? Yo soy indígena, pero soy light skin, tengo la piel clara, y eso es un privilegio, ¿cierto? Entonces lo que quería decir es como que quizás, de otherwise, I agree, como que no tenemos que dar la respuesta, por supuesto. Y creo que hay algunas herramientas que nosotros hemos usado que nos sirven epistemológicas. Por ejemplo, yo pienso en el trabajo de la profesora con la que trabajo, Gloria Chacón, sobre como la cosmoléctica, como a través de esta idea de double consciousness, ¿cierto? De la doble conciencia del pensamiento negro. Ella también se relaciona con eso para entender la experiencia de Mesoamérica o de Centroamérica en términos como de epistemología indígena, que va más allá
de la escritura. Ujú. Entonces ella habla de escrituras indígenas, textualidades indígenas que están antes de la escritura alfabética. Pero para poder llegar a eso, ella propone, y aquí yo quería como compartir eso, propone esta idea de la doble mirada, que sería como una epistemología mesoamericana, pero que también está en el pensamiento andino, en la Mapuche. epistemología cheje, o en el trabajo mapuche de, por ejemplo, Adriana Paredes Pinda, de los dos corazones. ¿Por qué hablo de esta cosa de la duplicidad? Porque una cosa y la otra en el mundo indígena y también creo que en el mundo de la resistencia étnica, sobre todo en Estados Unidos, tiene esta doble valencia. Es como podemos trabajar en la policy, pero hay también un resto, una cosa que es radical y que es inconmensurable. Ujú. Y creo que eso es como algo que también incluso nosotros lo cuidamos. Y que a lo mejor esas cosas no son para este espacio, y that's okay. Y bueno, quería eso, como compartir eso, porque creo que agradezco las intervenciones y es muy importante también entender que no, lo que estamos discutiendo son como cosas que no necesariamente van a tener soluciones, pero que sí nuestra observación puede apoyar procesos más largos. Eso, gracias. Ujú. Y quisiera agregar un poco más, ya me puede callar ya. Pero pensando en lo que dijo Manuel, es muy cierto, ¿no? Esta palabra de conmensurabilidad es la palabra clave. Si quieren saber más de esta polémica entre el pensamiento de los afroamericanos del estudio de Otherwiseness, junto con, ¿no?, lo que está ocurriendo en el mundo indígena, ¿no? Y básicamente el campo está dividido, que sí hay conmensurabilidad o no, ¿no? Entonces, hay argumentos de los dos lados y nada más quise agregar eso por si gustan investigar un poco más sobre el tema. Ya, otra pregunta. Tenemos 10 minutos más. Ah, ya. No, está bien. Antonio y Manuel, ¿cierto? Sí. No sé si lo pueden responder de acuerdo a la experiencia que tienen, pero me parece tremendamente valioso buscar desde la propia raíz, desde la propia cultura, una validación de la diferencia. Pero mi pregunta es, ¿qué respuesta, qué reacción han tenido, ustedes saben, de la propia cultura? Es decir, intentan un tema de lenguaje, Pupillán, y ustedes dicen una cosa, los otros dicen otra. Este intento de reivindicar la diferencia desde la propia cultura, ¿qué respuesta ha tenido desde la propia cultura más tradicional? Que quizás desde un prejuicio de uno piensa que pueden ser muy tradicionales o muy ortodoxos y ofrecer resistencia. Esa es mi pregunta. ¿Qué respuesta han tenido desde la propia comunidad la búsqueda de ustedes a través del lenguaje y del tejido, ¿no? Es como cambiarles todo la estructura. Gracias. Bueno, como Adriana Paredes Pinda habla de que las experiencias mapuches contemporáneas son como Epurumé, como más de como dos corazones, que habitamos el mundo Winca y habitamos el mundo mapuche, y a veces vivimos con esas contradicciones también. Nos hemos encontrado con eso en espacios más tradicionales, podríamos decir entre comillas. Por ejemplo, sí hemos vivido el odio mucho, y tenemos el caso de, por ejemplo, el asesinato de Emilia Bau, una Weichaf, una mujer trans, una lamien, que también fue asesinada defendiendo la tierra. Y eso se encuentra, pero también, por otro lado, hemos encontrado en muchas personas mayores y gente joven mucha generosidad, mucho entendimiento y mucha capacidad de poder comprender de que no todas las personas mapuches sabemos todo de nuestra cosmovisión. Y eso también yo creo que es clave para mí, porque hay gente, quizás para mí, desde mi punto de vista, un poco más conservadora con estos temas, que dice de que no, que esto no está en la tradición, pero muchas de esas personas son gente heterosexual que no tiene las mismas experiencias que nosotros.
Entonces es como difícil tener ese tipo de conversación. A veces se vuelve como un poco inconmensurable la discusión también. Pero también por eso hemos generado espacios de conversaciones y de generar comunidad, y también comunidad en espacios urbanos, porque muchas de las personas hoy en día vivimos en espacios urbanos. Hoy en día la mayor cantidad de población indígena vive en lugares, contextos urbanos en Chile. Entonces igual es interesante eso. Creo que son un poco las preguntas de lo que yo estoy ya más trabajando hoy en día, es cómo hay un daño y un trauma intergeneracional en nuestra historia al respecto de esto, como consecuencia de los procesos de colonización y de evangelización. Y por eso también es necesario eh, ir construyendo estos espacios que para mí son de articulación política hoy en día. Porque se tiende a decir de que estamos separando, hemos escuchado mucho eso de que estamos separando el movimiento mapuche, de que primero está como la defensa, ¿cierto?, de la tierra por un lado, y después vienen como en segunda y tercera categoría otras luchas, y yo creo que eso no es así. Creo que en la perspectiva que estamos hoy en día posicionando también está hablando de todos los temas, como por ejemplo hablar de Mapu, o entendernos que es político, sumamente político, y también a veces polémico decir que nosotros reivindicamos el Pupillán como parte del litrofil moñén, como parte de la biodiversidad. No hacemos esa división entre humanidad y diferencia cuando decimos eso. Y eso es un cambio epistemológico, es como pensar otherwise. Pero es un largo trabajo explicarle de repente a las personas todo cuando solo simplemente decimos nosotros somos parte del litrofil moñén. Y como parte del litrofil moñén también estamos defendiendo la tierra y estamos haciendo cosas. Nosotros somos una comunidad, y decimos que somos una comunidad porque también así podemos ser invitados a contextos más ceremoniales, Guinaltripantu y Yatune, y vamos como comunidad, y es un espacio que también hemos podido invitar a nuestras amigues, que también son personas disidentes sexuales. Yo creo que parte de la historia de Chile nos reconocemos más como con la historia de la genealogía de las disidencias sexuales, más que del movimiento homosexual, por ejemplo, o como con esa idea de las políticas identitarias más como más globales. Estamos más de esa línea. Sí, yo quería agregar que el pueblo mapuche, como cualquier pueblo, es muy diferente. Entonces hay gente de todos los tipos y con pensamientos. Entonces, a veces en los lugares más rurales hemos sentido más aceptación, por Sí. ejemplo, que, no sé, que en Santiago, cuando tuvimos un paso por ahí. Ninguno de los otros es de Santiago. Pero, y finalmente, como a lo que va esto, es como, por ejemplo, en estos 7 años hemos visto cómo de no ser invitados a las ceremonias, invitades, ahora hay un espacio dentro de la ceremonia para que vayamos y que vayan personas como nosotras y que se puedan vestir como quieran. Eso es algo ganado en un espacio institucional indígena en la quinta región. Es una cosa más. Y otra de las cosas es que finalmente ya hoy en día hemos logrado empezar a trabajar, hemos fundado jurídicamente, digamos, los papeles de un centro cultural que va a estar enfocado en disidencias sexuales y pueblos indígenas, y ya te contamos con el apoyo de la alcaldía en Villa Alemana, un proyecto que estamos llevando a cabo recientemente, pero que lleva años de empuje. Y eso sería como otra forma de decir que en el fondo el espacio no existe, lo vamos a crear, pero también lo estamos creando porque tenemos apoyo de gente mayor, sobrevivientes, y también de mujeres mapuche, que es importante, de muchas mujeres Sí, mapuche. también de parte de esa gente que nos apoya y que también tiene conocimiento al respecto, que escucharon en su infancia, por ejemplo, hablar de personas de Pupillán o de otros nombres. Hoy en día son la Huentuchefe, son yerbatera, hay algunas personas que también trabajan con salud intercultural, y eso también nos interesa. Un poco las conversaciones que estamos hoy en día teniendo como comunidad es, por ejemplo, pensar una salud, por ejemplo, para muchas de nuestras personas que son trans, pero como también buscando esas conexiones con la medicina mapuche, por ejemplo. ¿Cuál es el lugar
cómo poder, desde la perspectiva de un machi, que nos pueda también dar como sus conocimientos, su ayuda, su apoyo, por ejemplo. Todo eso son como hoy en día ya como cosas concretas de que estamos haciendo, como tratando de levantar estas memorias, porque ir a los archivos, que ha sido un poco el trabajo que hemos hecho, es bastante fuerte y eso también se enlaza con cómo, por ejemplo, muchas pensadoras negras como Saidiya Harman han tocado eso desde sus propias experiencias, como en esos archivos también se encuentran narrativas del daño y que por lo tanto también eso implica revivir, ¿cierto?, el trauma intergeneracional. Entonces, hoy en día estamos pensando más bien no centrarnos en el pasado, ni en la historia, ni en el archivo, sino más bien en la creación de comunidad, creación de articulación de espacio y cómo intervenir esa historia a través por ejemplo, la práctica artística, de la salud intercultural, eh, del telar, etcétera. Gracias. Yo quiero cerrar volviendo a la pregunta maravillosa de Andrea, porque me parece que tuvimos una conversación súper interesante que estaba en desarrollo en este momento y me parece quizá un prejuicio teórico porque me gusta el artículo que estamos volviendo a esta pregunta otra vez de Spivak, si el subalterno puede hablar. Y porque escuché en todas las presentaciones esta pregunta de la voz. Y la agencia, y ella habla de la agencia en términos de una voz reconocida institucionalmente, que esto vuelve a los clásicos. Hay una metáfora en Hesíodo, creo, con la hidra, y está cortando todas las cabezas para crear solo una cabeza reconocida por Zeus, y entonces puede hablar, que hay este rechazo de la plurivocalidad en algún sentido, que hay esta idea del reconocimiento de la voz a través de, y Ethan, I think I'm going towards you with this one, a voice recognized by the state. Y me parece que ustedes están pensando de otra forma de hablar, otra forma de agencia. Y solo me gustaría saber, desarrollando la presentación de Sara y Cristina, ¿cuál es la forma o la definición de agencia con la cual ustedes tres, o la voz, la agencia o la voz con la que ustedes tres están trabajando? Empiezo. Bueno, yo creo que esto se entrelaza mucho con nuestro trabajo, ¿no? Y creo que si pudiera haber leído la versión entera, de hecho hay un artículo del acervo intelectual acerca de esta película, que explora esta película que se llama ¿Puede María hablar? Y es tirándole a Spivak, ¿no? Y yo creo que lo que estamos aquí planteando es que la pregunta está orientándonos hacia una replicación de la misma problemática, ¿no? Y es por eso que tratamos de poner en cuestión, ¿no?, la noción del habla mismo, ¿no? No tanto que si uno tenga voz o no, pero qué es hablar. Y igual, ¿no?, qué es agencia, cómo se rigen esos conceptos, por qué siempre alegoría, ¿no?, cuando viene siendo, ¿no?, la cuestión de la indígena en la película, ¿no?, porque la tenemos que articular de esta manera. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que mencionó Manuel. Hay una pluralidad, ¿no?, que se pierde, ¿no?, en estas preguntas que son tan, o sea, se requiere de una articulación, una lógica que simplifica demasiado la cuestión, para decirlo en una palabra. One of the things that I've been thinking about is the Lengua Escorada by Rodrigo Rojas, thinking about the importance of language and specifically indigenous languages, but also Rojas looks at Mapuche poetry, and I'm particularly keen on his reading of
Jaime Luis Huenun, that even in writing in Spanish, there's the knowledge, this inarumen is carried in through the language itself. So even though he's not writing or speaking in Mapuzungún, the understanding of Mapu is emergent in the language itself. And I notice Manuel and Antonio mentioned Champurria, that there's this kind of language, Champurria language, that within which this sentiment is carried, even when it's not Mapuzungún, but in Spanish. Yeah, this kind of epistemological otherwise that's carried through. Pensaba en lo de la agencia, que bueno, aquí voy a hablar un poco más de mi trabajo, pero tiene mucho que ver, por supuesto, con el trabajo colectivo, comunitario. Yo me acerqué primero como a los nuevos materialismos hace unos años, en el proceso también de estar leyendo teoría decolonial, y creo que algo que sí, hoy en día, como yo entiendo la agencia, no es como algo restringido a la humanidad, que eso es algo bien importante. Por ejemplo, no alcanzamos a mostrar, pero uno de los trabajos que tenemos es justamente ahora dedicarnos a rastrear la historia de las erupciones de los volcanes en Chile, y ver cuándo ha habido erupciones de A2, por ejemplo. Y esto se convirtió en un proyecto de investigación que presentamos la primera parte en Ottawa, en agosto, como un video y una exposición. Y ahí pudimos ver, por ejemplo, que hay un momento en que 2 volcanes explotan e interrumpen la guerra en el siglo XVI entre los españoles y los mapuche. Entonces, puede ser una observación un poco antojadiza, porque es una cosa, pero empezamos a darnos cuenta que hay un patrón de la Tierra, del Pacífico, del círculo o del cinturón del fuego, que nos hace como también repensar que, por ejemplo, para un volcán, la agencia humana no sirve de nada. O sea, por supuesto que sí, pero la vida de un humano, o de una humana, o de una persona, frente a un volcán o a una montaña, tiene otra temporalidad que no podemos acceder. Y ahí nosotros hemos trabajado con una idea un poco como estas ficciones también del pensamiento radical negro, como dice Villa Harman, pero también algunas feministas indígenas del norte. ¿Cómo entonces irnos con esa especulación, digamos, como give in to that, como alucinar con eso? Y eso también nos ha permitido como entender que uno de los grandes problemas que tenemos es nuestra duración humana, que es como lo que yo trabajo, la duración humana de nuestra experiencia nos constricte, nos comprime a una experiencia que nos hace ser muy presentes y no entender como otras temporalidades. Y creo que esta empatía no humana de la que hemos hablado un poco es como jugar a esa otra temporalidad y darnos cuenta como de que la agencia está distribuida de otra manera si uno se pone en otra posición. Bueno, espero haberme dado a entender, pero eso es como lo que pienso con la palabra agencia. Gracias a todos y a todas. Lamentablemente estamos a la hora y ustedes necesitan su tiempo para descansar antes del keynote de Zakia Iman Jackson en 20 minutos. Disculpas, Martina, yo veo su mano y hemos superado el tiempo. Disculpa. Pero gracias una vez más a Antonio, Manuel, Ethan, Cristina y Sara.